tardes a todos. Hoy tenemos a Andrés García y José Luis Gil. Andrés García de OQM, profesor del curso experto también de la UCM, y José Luis Gil nos van a contar cómo construir y balancear portfolios de sistemas. Vamos a hacer una demostración práctica y os dejo ya con ellos. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por haber venido esta tarde. Me alegro de haber conocido a algunos de vosotros del curso, que hemos interactuado virtualmente, seguramente con un montón de mensajes, y que por fin hoy nos vemos ya presencialmente. Y espero que os guste esta charla. Esta vez la hemos enfocado fundamentalmente al tema de cómo construir portfolios de sistemas de trading. Uno de los problemas que nos encontramos, tanto en la literatura como en las páginas web en general y en casi todos los medios, es que se dedica muy poca atención al tema de la construcción de portfolios. Encontramos un montón de páginas que nos hablan de reglas maravillosas, de sistemas aislados. Encontramos un montón de páginas sobre tecnología, sobre plataformas, etcétera, etcétera, pero sobre el tema de la construcción y balanceo de portfolios encontramos muy poca información y sobre todo información de calidad. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito, es un tema amplísimo, pero vamos a ver un poquito los fundamentos de las carteras de sistemas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que os estoy poniendo aquí: el pensamiento táctico y el pensamiento estratégico a la hora de diseñar un portfolio de sistemas. Cuando hablamos de pensamiento táctico, estamos hablando fundamentalmente de qué sistemas, qué mercados, qué lógicas vamos a implementar. Y cuando hablamos de pensamiento estratégico, estamos hablando de la cartera como un todo, del portfolio como un todo. ¿Qué características específicas va a tener mi cartera? ¿A quién va dirigida la cartera? ¿Cómo voy a convertir ese programa de trading en un fondo de inversión consistente, por ejemplo? Es decir, estamos hablando ya de estructuras de mayor nivel. Por tanto, las decisiones estratégicas tienen lugar en el ámbito de los portfolios, en el ámbito de las carteras, y las decisiones tácticas tienen lugar en el ámbito de los sistemas aislados y de los mercados aislados con los que pretendemos operar. Bueno, vamos a ver. Algunos de los que estuvisteis en la ponencia mía del año pasado me comentasteis por correo electrónico y cuando acabó la ponencia que cómo era posible que unas reglas tan sencillas, de huecos entre sesiones, dieran lugar a un gráfico tan espectacular como este. Este era un gráfico del DAX que lo que hacía era comprar, ponerse largo a última hora de la noche y a primera hora de la mañana cerraba la posición. Añadiéndole algún filtro y añadiéndole alguna cosilla más, salía un gráfico de este tipo, pero vamos, la lógica básica era esa. Bien, pero esto fue en 2016 y esto ha sido en 2017, hoy, aquí. ¿Qué ocurrió? Que cuando dimos la ponencia el año pasado ni había ocurrido el Brexit ni habíamos pasado por las elecciones estadounidenses. Fijaros qué dos hachazos monumentales se ha llevado esta lógica. Solamente el día del Brexit se perdieron 22.375 euros por contrato. El día de las elecciones USA, el infausto día que se supo que Donald Trump iba a ser presidente, se perdieron otros 12.225 euros. Así que, sistema caput, game over. O sea, os quiero decir, lo que aparentemente es un sistema prometedor, es un sistema con unos históricos y con unos resultados extraordinarios, además de mucha duración, de los últimos 10 años, al año siguiente se puede convertir en una estrategia claramente perdedora y que hay que abandonar. Entonces, desde el punto de vista de la lógica de portfolios, de la lógica de carteras, ¿qué nos está diciendo esto? Es evidente, ¿no? Nunca podemos confiar nuestro dinero a una sola estrategia, por muy prometedora que sea esa estrategia. La fuerza a largo plazo de la operativa sistemática está en la diversificación. Aunque tengamos una estrategia que nos parezca genial, aunque veamos que las estadísticas son maravillosas, siempre puede acabar ocurriendo una cosa así. Claro, alguno de vosotros me podrá decir,
Hombre, pero eso se veía venir, un cisne negro en un mercado como el DAX, que no tiene operativa nocturna, que no se pueden meter operaciones por la noche, te puede ocurrir. Puede explotar, qué sé yo, otra central nuclear en Japón y pumba, te encuentras por la mañana con un desastre de este tipo. Puede venir otro Brexit, puede haber otras elecciones catastróficas en otro país, puede estallar una guerra. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Se os ocurre alguna forma de solucionarlo? ¿Qué sé yo? Podríamos, por ejemplo, ya que no podemos utilizar stop en un horario en el que no hay mercado, trasladar esta operativa a un mercado de índices que sí tenga operativa nocturna. ¿Esto sería trasladable, por ejemplo, al SP500? ¿Seguro? Las reglas estaban en la presentación, probarlo y ya me diréis qué os pasa. ¿Qué moraleja sacas de esto? Bueno, pues la moraleja que sacas es que lo que funciona en unas condiciones específicas de un mercado, y funciona precisamente porque no hay mercado por la noche, no funciona también en otro mercado que, aun siendo un índice, sí tiene mercado por la noche, sí tiene cotizaciones por la noche. Alguien me puede decir, bueno, pues lo solucionamos de la siguiente manera. A las 10 de la noche, si tengo una posición abierta, compro un put, compro opciones. A las 9 de la mañana vendo el put. ¿Eso sería sostenible? Bueno, en primer lugar ya estaríamos discrecionando porque ya sería una operativa semiautomática, ya tendría que tomar una decisión. Pero aunque pudiéramos automatizarlo, que también en teoría debería de poderse, ¿qué problema tenemos? Claro, el coste. Estamos añadiendo un gasto que a largo plazo, si lo analizamos en backtest, pues añade más fricción al sistema y a lo mejor, aunque sea operable, ojo, que podría ser operable perfectamente, ya no es tan interesante como el gráfico que os he pintado inicialmente. Entonces, bueno, este tipo de cosas quiero que las tengáis en cuenta, sobre todo para no entusiasmarnos demasiado con un sistema, porque en cualquier momento puede ocurrir una cosa como esta. Bien, cuando construimos una cartera, lo primero que nos preguntamos es ¿cómo quiero que sea esa cartera? ¿Cómo lo vamos a ver? Fundamentalmente teniendo en cuenta dos parámetros. ¿Qué nivel de diversificación estamos buscando? ¿Y qué tipo de complejidad estructural somos capaces de soportar, somos capaces de asumir? Lo ideal sería una cartera lo menos compleja posible y lo más diversificada posible. Pero claro, ese ideal es pintar como querer, no es tan sencillo. Entonces, modelo de único sistema. Zas, batacazo, como me ocurrió con el DAX. Complejidad estructural, mínima. Nivel de diversificación, ninguno. Si queremos seguir añadiendo estructuras en nuestro portfolio, tenemos que irnos a niveles de complejidad crecientes. Siguiente escalada de la complejidad. Y coste que carteras de este tipo, sobre todo pequeñas carteras, hay muchas. Bueno, podemos irnos a utilizar la misma lógica, es decir, el mismo sistema en distintos time frames. Algo diversificas, no es que tampoco sea la panacea, no diversificas demasiado, pero algo estás diversificando. Podemos dar un paso más y utilizar la misma lógica, sobre todo si es una buena lógica de amplio espectro, una buena lógica multimercado en distintos mercados del mismo tipo. Por ejemplo, si es un microtendencial para índices, bueno, pues lo utilizo en varios índices, americanos, europeos, etcétera. Tampoco es la panacea, tampoco se diversifica demasiado porque entre activos del mismo tipo suele haber una correlación normalmente muy alta. Entonces, cuando el DAX sube, normalmente el SP500 sube también. Entonces, el nivel de diversificación que obtengo no es muy grande por este procedimiento, sobre todo si estoy aplicando el mismo sistema a diferentes mercados. Bien, puedo dar un paso más. Puedo irme a un portfolio un poquito más sofisticado en el que combine diferentes lógicas, mercados y time frames. Y entonces sí, si mi capital me lo permite, porque entonces tendría que irme a una estructura bastante más grande, puedo tener un portfolio mayor que estará más diversificado y estará menos expuesto a este tipo de riesgos, sobre todo riesgos tipo cisne negro, que pueden desbaratar un portfolio de la noche a la mañana. Y podemos seguir subiendo de nivel, como os he puesto ahí.
Podemos crear una estructura más compleja combinando diferentes subportfolios y diferentes mercados. O convertirnos en inversores globales, es decir, ya no solamente voy a ser trader de sistemas y gestionar mi propia cartera, sino que además me voy a convertir en un gran inversor. Compro diferentes programas sistemáticos, utilizo diferentes gestores, utilizo diferentes productos invertibles. Pero claro, esto normalmente no está al alcance de gente que tiene un capital relativamente limitado. Esto sería realizar una gran inversión de amplio espectro, más bien de tipo institucional en vez de tipo particular. Bien, ¿qué niveles de estructuración le podemos dar a la construcción de una cartera, a la construcción de un portfolio? Lo primero que nos encontramos es la toma de decisiones sobre cómo voy a invertir. Y hombre, básicamente tenemos dos formas de inversión. O somos discrecionales o somos algorítmicos. Hay gente que combina ambas cosas, que tiene una carterita de sistemas y la completa con una serie de operativa discrecional en otros mercados. Bien, nosotros partimos de la base de que somos operadores sistemáticos. Por dos motivos. Primero, porque yo soy bastante mediocre haciendo operaciones a ojo. No se me da bien. Puede haber gente que sea genial en ese ámbito y que se le dé estupendamente y que tenga ojo clínico para el mercado, pero yo me suelo fiar mucho más de las estadísticas. Entonces, si conozco la lógica y esa lógica puedo evaluarla y además evaluarla rigurosamente y sé que tiene esperanza positiva, me siento mucho más cómodo aplicando automáticamente esa lógica en diferentes mercados. Entonces, vale, tomamos la decisión. Vamos a suponer que tomamos la decisión de operativa algorítmica. Bien, ¿a qué productos aplicamos esa operativa? ¿De qué creéis que depende el número de productos o el tipo de productos? ¿Todos los productos son aptos para cualquiera? Por ahí van los tiros. Fundamentalmente depende del capital. Si alguien tiene un capital inicial pequeño, digamos del orden de 15, 20.000 euros, ¿le recomendaríais meterse a saco en sistemas sobre el DAX? Pues no, evidentemente no. El DAX es un producto demasiado grande. Un producto en el que puedes tener, pero tranquilísimamente, un stop que te salte a 1.000 o 1.200 euros. Entonces, no es un producto apto para carteras muy pequeñas. Así que tienes que medir un poco tus fuerzas y ver que el tipo de productos en los que inviertes están en consonancia con el tamaño de tu cartera. Otro motivo por el que tienen que estar en consonancia con el tamaño de tu cartera es por una cuestión muy sencilla. ¿Cuánto estás dispuesto a perder en cada operación? ¿Cuánto como máximo? O sea, ¿vosotros veríais razonables una cartera de 30.000 euros en la que la pérdida máxima fuera de 5.000? No, porque te salta 5 veces el stop y te has comido la cartera, literalmente. Entonces, tienes que construir una cartera basándote en sistemas y basándote en productos que estén en consonancia con el capital que estás invirtiendo. Bien, una vez tomada esa decisión, nos vamos al tipo de estrategia. Es decir, bueno, vale, ya tengo más o menos calibrado cuál es mi riesgo máximo, tengo más o menos claro qué tipo de productos voy a invertir en función de mi capital disponible. Ahora, ¿qué tipo de estrategias elijo? Y tenemos un paquete de estrategias considerable. Pero la pregunta es, ¿conocemos bien todas esas estrategias? ¿Sabemos diseñarlas? ¿Sabemos programarlas? ¿Somos expertos en todo el conjunto de lógicas posible? Estrategias del tipo Event Driven. Son una serie de plataformas que lo que escanean son eventos macro que se producen, noticias que se producen en diferentes mercados y entonces se activan en función de las noticias que se van produciendo. Yo ese tipo de estrategias no las utilizo. Utilizamos estrategias basadas en gráficos, pero existen esas estrategias. Bien, entonces, bueno, de todo este conjunto de estrategias posibles, normalmente nos centramos en aquellas estrategias que dominamos bien,
que tenemos probadas, que tenemos cierta experiencia en ellas. Y no son muchas. Es muy difícil encontrar un operador de sistemas que maneje 4 o 5 estilos diferentes de trading. Pautas, sistemas de reversión a la media, sistemas basados en volatilidad, microtendenciales y para de contar. Y no digamos si además quieres completar la operativa en futuros con la operativa en opciones. Estrategias para opciones, bueno, eso es un mundo, tienes infinitas posibilidades. De hecho, hay plataformas exclusivamente para opciones, para diseñar estrategias con opciones. Pero estamos en lo mismo. Si dispones de los conocimientos y dispones de los medios, lo haces. Si no, tienes que reducir el tipo de estrategias que vas a implementar a aquello que mejor conoces y sabes hacer. Luego está la temporalidad. La temporalidad a veces, dime. No. Las estrategias de momento lo que cogen es la velocidad de los movimientos. Cuando se aceleran los movimientos entran. Por ejemplo, el oscilador de momento lo utilizas como base cuando ves que está incrementándose, que se está acelerando, por ejemplo, una tendencia alcista o una tendencia bajista, das órdenes en un sentido o en otro sentido. Bien, en cuanto a la temporalidad, ¿de qué depende el que optemos por modelos de trading a largo plazo, operativa más rápida, operativa exclusivamente intradiaria? ¿Es una cuestión de carácter? ¿Es una cuestión personal en muchos casos? ¿Es que me siento simple y llanamente más cómodo abriendo y cerrando posiciones en la misma sesión? Bueno, pues aquí entraría ya en juego una cosa que he definido en diferentes artículos como confortabilidad del trader, ¿no? Es decir, si a mí personalmente me incomoda mucho irme a la cama con posiciones abiertas, bueno, pues voy a centrar mi cartera en una operativa de tipo intradiario puro. Cuando cierran los mercados, un poco antes de cerrar los mercados, mis sistemas paran y los conecto al día siguiente, así de sencillo. O sea, eso ya es una cuestión de estilo. Pero, ¿será también una cuestión de dinero? ¿Será cuestión también del tamaño de la inversión inicial? Es decir, ¿los sistemas que más tiempo están en el mercado necesitan más recursos? Sí. Si tienes que mantener una posición durante mucho tiempo y además tienes que irte a time frames muy grandes, por ejemplo, barras diarias, no digamos ya barras de tipo semanal, como hacen algunos fondos institucionales y tal y cual, los movimientos que tienes requieren un capital mayor, requieren un capital más intensivo. Así que eso es otra decisión que tienes que tomar. Y luego está la cuestión de los sectores. Un único mercado, una operativa sectorial, solo índices o solo metales o solo forex, o multisectorial. Y ahí entran en consideración también un montón de factores. ¿Qué mercados conozco mejor? Desde luego, no te puedes lanzar a una piscina si no la conoces a fondo, si no conoces bien las características de cada mercado. Fijaros qué curioso que en los cursos una de las cosas que más hemos insistido es en el tema de las fichas de mercado. Es que realmente si no conoces a fondo las características de un mercado, es una tontería que te lances a hacer sistemas sobre el mercado. Así que esto vendría determinado por los mercados que tú conoces y aquellos en los que te encuentras más cómodo. Y también por el tamaño de los mercados, como habíamos dicho antes, en función del capital del que dispones. Bien, otro elemento a tener en cuenta cuando diseñas un portfolio es el elemento riesgo. Tradicionalmente, en la teoría de cartera clásica, la que se inició con Sharpe y Markowitz en los años 50 del siglo pasado, claro, el riesgo se refería a carteras de acciones, no había productos sofisticados. Era muy rara la operativa con futuros, con opciones, el forex no existía, etcétera, etcétera. Entonces, todos los estudios académicos que se hicieron sobre portfolios era combinando renta fija y renta variable, pero entiéndase por renta variable solo acciones. Bien, este es el esquema típico de una cartera de acciones.
riesgo específico, es decir, riesgo de cada uno de los activos que tengo en cartera, y riesgo sistemático, riesgo relativo a todo el mercado. ¿Qué ocurre? Que el riesgo sistemático es el riesgo tipo cisne negro. El riesgo, un buen día, ha pasado este acontecimiento global en el mundo y bataclán. Los mercados se han pegado un batacazo del 8%. Y a eso no escapa ningún activo. El riesgo específico vale para diversificar y vale para disminuir el riesgo global. ¿Hasta qué punto lo disminuye? A base de meter más y más y más activos en la cartera, ¿consigo disipar completamente o casi completamente el riesgo? No. Es exclusivamente hasta aquí, hasta el nivel del riesgo inherente a cada mercado. El riesgo sistemático o el riesgo de mercado no se puede diluir de ninguna manera, no se puede diluir añadiendo más y más y más activos. Sí se puede diluir tomando decisiones estratégicas, es decir, bueno, pues en determinada época estoy en renta variable o estoy en liquidez o estoy en renta fija, pero claro, serían decisiones del tipo todo o nada. Ahora, estratégicamente, me interesa abandonar la renta variable por renta fija. Bien, lo hago y ya está, y ya me salvé. Pero si tienes que estar metido en renta variable o en diferentes proporciones en renta variable, entonces el riesgo de mercado lo vas a tener siempre ahí. En las carteras de sistemas ocurre lo mismo. Hay un riesgo específico y un riesgo sistemático. ¿El riesgo específico qué sería? Ya es más complejo el riesgo específico en una cartera de sistemas, porque tienes dos cosas. Tienes mercado por un lado y sistema por otro. Luego tienes el binomio sistema-mercado. Entonces, el riesgo específico es inherente a cada sistema, a cada binomio sistema-mercado. ¿Y en qué consiste el riesgo específico? Bueno, pues básicamente en la probabilidad de ruptura de ese sistema en el tiempo. Ya hemos dicho montones de veces que los sistemas tienen una vida más o menos larga y al final acaban rompiéndose por regla general. Entonces, tu riesgo específico con un producto, con un sistema determinado, está en que se rompa y te deje colgado en un momento X. Podrán ser meses, podrán ser años, pero ahí está el riesgo. Y luego está el riesgo sistemático, que es inherente a los mercados. Desde el punto de vista de un sistema, ¿cuál es el mayor riesgo? Que saltemos de una marcoépoca a otra marcoépoca, que se produzca una transición de fase en los mercados. Por ejemplo, que vayamos de un escenario de mucha volatilidad a un escenario como el actual en el que prácticamente no hay volatilidad. Entonces, si tú has evaluado los sistemas en 10 años de histórico con unas determinadas condiciones del mercado y unos rangos determinados de volatilidad, etcétera, etcétera, y te vas a un escenario nuevo, si ocurre una transición de fase a este escenario nuevo, lo más probable es que todos o casi todos tus sistemas dejen de funcionar. Entonces el problema ya no es, se me ha roto un sistema, no, es que todos los sistemas que estaba utilizando antes lo hacían bajo una configuración del mercado que ahora no existe, esa configuración en el mercado, por tanto, han dejado de funcionar. O han funcionado o están funcionando muchísimo peor. Es curioso porque esto suele ocurrir en bloque. O sea, funcionan peor los anti, funcionan peor los de volatilidad, funcionan peor los microtendenciales. En situaciones de cambios fuertes de régimen de mercado y sobre todo en transiciones, cuando se mueven los mercados hacia regiones desconocidas, hacia configuraciones que no se conocen antes, no es solo un estilo de inversión el que falla, globalmente todos funcionan peor. Unos aguantarán más, otros aguantarán menos, pero globalmente, a nivel de portfolio, todos funcionan peor. Sí. ¿No debería estar incluido en la lógica del sistema Sí, existen filtros de cambio de régimen, pero suelen ser filtros tipo todo o nada. Es decir, date cuenta que las marcoépocas en los mercados a veces duran años. Entonces, si metes un filtro de cambio de régimen muy restrictivo, puede ocurrir que te tires sin operar en un mercado a lo mejor 2 o 3 años. Por ejemplo, tú imagínate
que tomas como referencia del cambio de régimen un umbral mínimo de volatilidad. Y ese umbral mínimo de volatilidad lo referencias, qué sé yo, al VIX, ¿no? Entonces dices, cuando el VIX esté por debajo de 15 o por debajo de 16, estos sistemas microtendenciales que tengo en índices americanos no van a hacer operaciones. Pero es que llevamos así desde 2015. O sea, es que tendrías un portfolio que literalmente tendría años sin operativa. Entonces, ese es uno de los motivos por los que no se suelen utilizar filtros tan restrictivos, porque al final acabas cortando tu propia operativa. Sí. Sí, pero también tienes otra cosa. Nunca sabes cuándo el mercado se va a dar la vuelta y se va a producir un cambio de régimen. Si estás en el o sea, la decisión estratégica puede ser, cuando haya un determinado umbral de volatilidad, voy a estar, por ejemplo, al 50% en el mercado. Cuando las condiciones sean más favorables y aumente la volatilidad, voy a estar al 75%. Ese tipo de decisiones sí las puedes tomar. Pero a mí personalmente las que no me gustan son las decisiones tipo todo o nada. O estoy o no estoy en el mercado. Porque si cambia el ciclo de los mercados, si cambia esa configuración, te la vas a perder o vas a tardar meses en darte cuenta. Y según tu propia experiencia, ¿cuál ha sido el cambio más abrupto que ha habido en el histórico que tú consideras? Ahora mismo. O sea, los niveles de volatilidad, lo estaba comentando con algunos de vosotros, sobre todo en índices americanos, son los más bajos de los últimos 50 años. Entonces, está claro que estamos transitando por un territorio que, por lo menos en los backtests que hacemos, cuando hacemos un backtest, pues normalmente tenemos un histórico de 10, 12, 13 años como mucho, ¿no? Desde el 2000 o desde el 2001. Bueno, pues esos niveles tan bajos de volatilidad no están en los históricos que estamos utilizando al hacer los backtests. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso afecta a los sistemas. Los estamos evaluando y estamos sacando estadísticas sobre configuraciones del mercado que ahora no existen, que ahora no se están dando. Tenemos resultados mucho mejores en backtests y ahora tenemos resultados malísimos en comparación con esos backtests, porque transitan por configuraciones del mercado que son desconocidas. Vale, vamos a ver, una pregunta que os quería hacer. Hemos hablado de que la diversificación es buenísima, y es verdad, hay que tomársela en serio, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo es buena la diversificación? ¿Añadir por añadir cosas a una cartera me resuelve el problema? Es decir, si tengo una cartera de 15 sistemas, ¿es mejor que si la cartera es de 6? ¿O mejor que si la cartera es de 5 o de 4? Fijaros, este gráfico que os he puesto aquí es el gráfico y la ecuación de la correlación en el portfolio, entre activos del portfolio. Entonces, fijaros en estas líneas. Al ir añadiendo nuevos vectores de inversión, es decir, sistemas mercados, el riesgo diversificable no cae proporcionalmente. Disminuyes mucho con los primeros sistemas que añades, luego va disminuyendo un poquito y a partir de un determinado sistema prácticamente ni se nota. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes pocos recursos, por ejemplo, un capital inicial pequeño, y configuras muy bien los sistemas que utilizas, combinando sistemas de distintos tipos, de pautas, anti, microtendenciales, etcétera, etcétera, a lo mejor con muy pocos sistemas, con 5 o 6 sistemas, consigues un buen nivel de diversificación. Si añades más sistemas del mismo tipo o añades más activos, vas a seguir bajándolo un poquito, pero ya no es tan significativa la bajada de diversificación como con los 4 o 5 primeros sistemas. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también, porque cuando intentamos diversificar añadiendo cosas, lo que estamos haciendo es añadir complejidad a la cartera también. Que a lo mejor no merece la pena añadir tanta complejidad en relación a lo que vamos diversificando con cada cosa nueva que añadimos. Bien, aquí tenéis la imagen clásica, típica, que habréis visto en montones de libros de economía, de la famosa frontera eficiente de Markov y Sharpe, ¿no? Es el gráfico clásico.
Bien, en este modelo, en el modelo de Markowitz, que se sigue utilizando todavía, incluso hay hedge funds que utilizan la asignación de activos en base a este modelo, ¿qué es lo que prima? La función de utilidad, en términos retorno-riesgo. ¿Dónde está la función de utilidad en términos retorno-riesgo? Fijaros, todos estos puntos que hay son resultados posibles de sistemas o de activos. Las combinaciones de todos los activos disponibles dibujan una curva óptima, que es esta. Y esa curva óptima tiene un punto tangente que coincide con una cartera optimizada para el ratio de Sharpe, que te dice que en términos riesgo-retorno este es el mejor portfolio posible. Pero muchas veces puede ser, desde el punto de vista teórico, el mejor portfolio posible, pero no cuadra con tu nivel de aversión al riesgo. O sea, con tu nivel subjetivo, con tu nivel de inversión de aversión al riesgo. Por ejemplo, imagínate que aquí ponemos la rentabilidad en porcentajes. Y supongamos que la línea tangente a la curva me dice que para ganar un 9% al año tengo que arriesgar, por ejemplo, en drawdown o en desviación, tengo que arriesgar un 12%. Pero ¿por qué no cojo una en la que puedo ganar un 12% y arriesgo un poquito más? O sea, no es ya una cuestión subjetiva, una cuestión del nivel de tolerancia al riesgo que tenemos cada uno. ¿Habría gente que sacrificaría, sencillamente porque esta es la función de utilidad óptima según el modelo, el ganar 3 puntos más al año porque puede tener un 2% más de riesgo? Pues sí o no, depende de cada persona, o depende de cada estilo de inversión, o depende de cada gestor. Bien. Conceptos generales. A veces confundimos estos conceptos que os pongo en estas 3 categorías. Confundimos qué es la optimización de carteras, con qué es la asignación de activos y qué es la gestión monetaria, el position sizing. Nos parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. La optimización de carteras, digamos que son decisiones estratégicas que tomamos una o muy pocas veces. Por ejemplo, cuando diseñamos una cartera, lo primero que hacemos es satisfacer un determinado perfil inversor. Si estamos jugando con nuestro dinero, puede ser nuestro propio perfil inversor. Y conforme a nuestras propias características, configuramos la cartera. Otra cuestión sería alinear los activos con los objetivos de la inversión. Muy sencillo. ¿Cuántos vectores de inversión o cuántos sistemas tengo que utilizar para conseguir tal nivel anual de rentabilidad? O para conseguir tal rentabilidad en tal nivel de riesgo. Y otra decisión estratégica puede ser cómo, añadiendo más y más cosas, puedo minimizar ese riesgo que sí es diversificable hasta cierto punto. Y luego está la asignación de activos. La asignación de activos, como os pongo aquí, ya es un elemento clave de la propia construcción del portfolio. Lo hacemos de manera previa a la operativa y lo mantenemos por diferentes etapas, dependiendo de los rebalanceos que hagamos de la cartera. Luego explicaremos un poco el tema de los rebalanceos. Podemos hacer asignaciones de activos anualmente, podemos rebalancear la cartera cada 6 meses. Si es una cartera con una operativa de muy alta frecuencia, podemos decidir rebalancearla cada mes. En fin, eso ya es una decisión que tomamos nosotros y que veremos que la herramienta que estamos diseñando, ¿no, José Luis?, permite hacer este tipo de cosas. Bien, y luego está el tema de la gestión monetaria, las fórmulas de gestión monetaria. Esto en la gestión profesional de portfolios es una decisión optativa. No es obligado utilizar una técnica de gestión monetaria. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Porque muchos programas de inversión tienen un nominal fijo. Por ejemplo, un programa CTA puede tener un nominal fijo en $100.000. Y ya está. ¿Qué se hace con el excedente de capital? Bueno, pues el excedente de capital, cuando hay beneficios,
es decisión del propio inversor. Aumento el trading level, es decir, multiplico por 2 la operativa, o cojo el dinero, lo saco del broker, me lo llevo al bolsillo y me lo gasto en lo que quiera, pero eso ya no es una decisión de los gestores, eso ya es una decisión del inversor. Hay otros fondos que mantienen un nivel fijo, un nominal fijo, y no reinvierten porque todos los años hacen repartos de dividendo, reparten exactamente el beneficio que se va acumulando. Es otra política de inversión también. Entonces, en estos casos, no es necesaria la gestión monetaria activa, entendida como un incremento continuo del capital en el tiempo. Bien, vamos a ver globalmente el proceso de optimización. El proceso de optimización de una cartera parte de unos supuestos iniciales, a los que nosotros llamamos inputs del modelo. Esto lo tenéis desarrollado en un artículo que escribí para Hispatrading hace muy poquito tiempo, en el último número de Hispatrading. Se publicó la primera parte y está por salir la segunda parte. Y luego lo publicó también nuestro amigo Alberto de Xtrader en su página web. Lo podéis encontrar en las dos páginas web. La segunda parte saldrá el próximo mes, me imagino. Bueno, pues aquí en este gráfico del proceso de optimización vemos que el punto de partida de todo proceso de optimización de portfolios siempre son los elementos de entrada, los inputs del modelo. ¿Qué capital tengo? ¿De qué vectores de inversión dispongo? ¿Cuáles son las características del inversor que va a comprar ese programa o que va a adquirir participaciones en ese fondo? ¿Cuáles son las propias restricciones del modelo? Y a veces tenemos también restricciones regulatorias. A veces determinados fondos, el regulador de un país dice, no, solo puedes invertir en acciones extranjeras este porcentaje o en productos extranjeros tal porcentaje, el resto tienen que ser productos nacionales. En fin, todo este tipo de inputs del modelo hay que considerarlos a la hora de construir la cartera. Luego está el proceso de asignación. El proceso de asignación es, digamos, la parte más importante y la parte más técnica que podemos tratar algorítmicamente, que podemos construir un software para realizarlo y automatizarlo. Elegimos una función objetivo, luego veremos las diferentes clases de funciones objetivos. Elegimos un motor de optimización, bien sea Solver o bien sea otro optimizador de cualquier otro tipo, y decidimos si ese proceso de asignación y de rebalanceo va a ser de periodo único o va a ser multiperiodo. Y la compresión de ese multiperiodo, si va a ser cada 6 meses, cada trimestre, cada mes, etcétera, etcétera. Y por último, lógicamente, al optimizar una cartera, tenemos que hacerle un backtest. Tenemos que evaluarla, tenemos que saber si realmente esa cartera como un todo va a funcionar. Entonces, hacemos un backtest a la cartera para ver si ese ratio diana, esa función objetivo, cumple con las condiciones de partida. Y si la herramienta que estamos utilizando es suficientemente avanzada, hacemos también un wall forward. Y entonces, sencillamente, igual que con las plataformas de trading, vamos aplicando al portfolio una función objetivo sobre una parte del histórico y sobre la parte outsample lo aplicamos sin haber hecho la optimización. Y entonces obtenemos el outsample de la cartera. Es decir, una parte no optimizada de la cartera para ver cuál es su comportamiento específico. Bien, ¿que esta validación del portfolio cumple los objetivos? Estupendo. ¿Que no? Entonces tenemos que revisar el proceso de asignación utilizando otros ratios diana o configurando el portfolio de otra manera. ¿Que cumple los objetivos? Bien, lo implementamos. ¿Cada cuánto se revisa? Hombre, pues en términos profesionales tampoco hay que ser muy obsesivos con este tema. La política de revisión puede ser fácilmente semestral o incluso en algunos fondos, dependiendo del tipo, puede ser anual, pero perfectamente. No hace falta estar continuamente revisando el modelo. Bien, en cuanto a los inputs del modelo, bueno, pues aquí tenemos muchos. Os he puesto todos los que habitualmente se mencionan. Limitaciones de capital. Claro, evidentemente, las limitaciones de capital determinan, como ya hemos visto antes, el tipo de activos en el que voy a invertir, el tipo de sistemas que puedo permitirme y los time frames.
si tengo muy poco capital, difícilmente me podré ir a barras diarias o a barras semanales, tendré que irme a time frames más bajos. Luego están los vectores de inversión, pero los vectores de inversión están determinados incluso por la tecnología. ¿Qué plataformas voy a utilizar y qué mercados soportan esas plataformas? No todas las plataformas soportan todos los mercados, depende. Es muy raro encontrar una plataforma de trading que te dé cobertura para futuros, para opciones y para forex al mismo tiempo. Normalmente están especializados en una serie de productos y otros no los contemplan, sencillamente. Bien, luego tenemos, como os decía antes, el inversor tipo. ¿En quién estamos pensando cuando construimos la cartera? ¿Cuál es su nivel de aversión al riesgo? ¿Es un inversor experimentado o es una persona sin una cultura económica, sin conocimientos de los mercados? ¿Cuál es el horizonte temporal de la persona? ¿Haríais el mismo diseño de cartera para una persona que tiene 75 años que para una que tiene 30? No, porque su horizonte temporal es muy distinto. Entonces, todo eso hay que contemplarlo también. Y luego estarían las restricciones del modelo. Restricciones de tipo tecnológico, restricciones de tipo regulatoria y a veces una cosa que se olvida mucho, sobre todo cuando manejas mucho dinero, cuando manejas fondos muy grandes, la capacidad. Hay sistemas que funcionan muy bien con 1, con 2, con 3 contratos, pero ¿podrías meterle de repente 50 contratos? A lo mejor se te derrumba el sistema, no lo soporta, ¿no? Y no digamos si encima intentas meter esos 50 contratos en mercados poco líquidos. ¿Os imagináis el desastre que se prepararía si metes de una sola tacada 50 contratos en el IBEX? ¡Uf! ¿Cuánto desliza eso? Inimaginable, ¿no? Bien, luego está el proceso de asignación. El proceso de asignación es lo que te dice qué porcentaje de capital tienes que asignar a cada sistema o a cada vector de inversión. Entonces, ¿qué utilizamos como ingrediente? Lo primero que utilizamos son las series históricas de cada sistema. ¿Qué tipos de series debemos de utilizar? Hombre, lo lógico es utilizar series outsample de cada sistema. Bien, luego está la ponderación. Partimos de una situación equiponderada normalmente, pero con los futuros tenemos un problema, que es el problema de la granularidad. Es decir, un 25%, 25%, 25%, si tengo 4 futuros, puede significar que uno esté bailando un contrato arriba o un contrato abajo. ¿Cómo controlamos o cómo podemos calcular el tema de la granularidad? ¿Tenemos alguna tiza por aquí? Ah, vale. Bueno, pues lo hacemos recurriendo a una ecuación, la tenéis descrita, o a una fórmula en el último artículo que publiqué sobre este tema, que es la equiponderación por drawdown de Monte Carlo. Entonces, ¿qué es lo que hago básicamente? En un outsample de un activo, hago una simulación de Monte Carlo y calculo el drawdown de Monte Carlo. El drawdown de Monte Carlo sabéis que es siempre más alto, bastante más alto que el drawdown que te da la plataforma. Es decir, si en un sistema intradiario aplicado al DAX el drawdown es de 11.000 euros, estate completamente seguro que el de Monte Carlo será de 17, 18, 19 como mínimo, ¿no? Por ahí estará la cosa. Muy bien. Vamos a imaginarnos en números redondos que el drawdown de Monte Carlo es 17.000 euros. ¿Qué más tengo que saber? Esto es un contrato. ¿Qué más necesito para saber cuál es la unidad de asignación? Las garantías que me van a aplicar en ese mercado, ¿no? Imaginaros, no lo sé actualmente, que las garantías para operar un contrato del DAX son, ¿cuánto? 9.000 euros, por ejemplo. Bueno, pues esta es mi unidad de asignación. Esto es lo que necesito para asignar un contrato al DAX. Entonces, mi porcentaje de asignación tiene que estar en consonancia
con estos factores. Bien, luego utilizamos un motor de optimización. Ese motor de optimización puede ser de muchos tipos, dependiendo del criterio diana que estemos utilizando. Puede ser de tipo lineal, de tipo cuadrático, puede ser evolutivo. Los evolutivos generalmente son más lentos, ¿no, José Luis? Tardan mucho más en llegar a soluciones. Puede ser estocástico. En fin, hay muchos tipos de optimizadores, por así decir. Bien, luego esa optimización se hace teniendo en cuenta, como os pongo aquí, un ratio diana y unas restricciones que metemos nosotros inicialmente. Por ejemplo, ¿cuál es el capital mínimo que dedico a cada sistema? ¿O cuál es el capital máximo que puedo asignar a un sistema? ¿Por qué? Porque a lo mejor algunas soluciones me desestructuran completamente la cartera. Imaginaros que una solución es 90%, 10%, 0,0. Vale, hay un problema muy claro. A lo mejor desde el punto de vista del ratio diana es la óptima, pero desde el punto de vista de la diversificación es catastrófica. Entonces, por eso siempre metemos unas limitaciones de máximo capital por sistema, mínimo capital por sistema. También podríamos meter limitaciones, creo que lo estábamos comentando tú y yo en algún email, ¿no? Que era limitaciones en cuanto a beneficio esperado y riesgo máximo tolerable. Es decir, quiero, por ejemplo, imaginaros que el ratio diana en este caso es optimizar el Sharpe, conseguir el Sharpe óptimo de la cartera. Pero además quiero que el riesgo máximo de ese portfolio, el drawdown máximo anual, sea un 9%. Eso lo puedo meter como limitación en el solver también, o en el tipo de motor de optimización que esté utilizando. Entonces, no me va a dar exactamente el Sharpe, me va a dar el Sharpe que cumpla esa condición, que no se pase de un drawdown del 9% global para toda la cartera. Bien, y con eso obtengo las ponderaciones óptimas de los activos con los que voy a empezar a trabajar. Bien, una cuestión. Esto es una cuestión importante también. Cuando voy sumando todo esto, si tengo 4, 5 o 6 sistemas, al final, ¿qué me sale? Me sale la cantidad inicial con la que voy a operar, ¿no? Imaginaros que sumando 4 o 5 sistemas, la cantidad inicial son 100.000 euros. Cuando hago la ponderación, la serie resultante, a nivel de portfolio, la meto en un simulador de Monte Carlo y me sale que el drawdown máximo de la cartera, el drawdown combinado de la cartera, es 36.000 euros. ¿Qué tengo que hacer? Como mínimo para operar esa cartera, añadirle a estos 36.000 euros las garantías de los activos con los que voy a trabajar. Y me saldrá una cantidad menor, me saldrá una cantidad que a lo mejor en vez de ser 100, son 85 o son 70. ¿Por qué me sale siempre una cantidad menor? O en el 90% de los casos. Por el efecto diversificación, efectivamente. Porque el drawdown combinado, una vez que hemos hecho el proceso de asignación, generalmente es más bajo que el drawdown activo a activo. De hecho, lo hacemos para eso, casi siempre con esa finalidad. Bueno, aquí tenéis diferentes ratios dianas que utilizamos nosotros en la aplicación que hemos construido. Hay otros muchos ratios diana, pero bueno, la verdad es que estos son los más usados. Por ejemplo, maximizar el ratio de Sharpe, maximizar la media geométrica, lo cual me da un portfolio tipo crecimiento, obtener la mínima varianza global, lo cual me da una cartera muy conservadora porque es la cartera de mínimo riesgo teórico, obtener la máxima diversificación global, es decir, no el portfolio que más gana, sino el más diversificado en el tiempo, lo cual hace que el portfolio sea bastante sólido. Utilizar el ratio omega o utilizar otro que suele ser también bastante común, el ratio Kalmar, es decir, el balance entre la rentabilidad anualizada y el drawdown máximo. Entonces, bien, estos son los criterios que utilizas, pero los utilizas conforme al modelo de cartera que quieres construir. Si tienes una alta aversión al riesgo, difícilmente vas a utilizar como modelo maximizar la media geométrica. ¿Por qué? Pues porque sería ridículo, sencillamente. Vas a obtener drawdowns que para ti van a ser intolerables.
Así que, en definitiva, en función de tu nivel de aversión al riesgo, puedes utilizar una función objetivo u otra función objetivo. O puedes utilizar, como os decíamos antes, funciones objetivos acotadas por un máximo riesgo y por un objetivo de beneficio. Bien, en cuanto a modelos de asignación, tenemos dos modelos de asignación generales, modelo de periodo único y modelo multiperiodo. En la teoría clásica de carteras, el modelo Sharpe-Markowitz utiliza solo el periodo único. Es decir, se balancea una vez y se puede balancear al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente. Lo que no se varía es el capital. Es decir, la rentabilidad que se obtiene no se reinvierte. Se supone que esa rentabilidad se reparte, pero no se reinvierte. No hay reinversión del capital. En la modalidad de asignación multiperiodo hace rebalanceos periódicos, pero hace rebalanceos periódicos a partir del capital disponible que tienes en cada periodo. Es decir, capital inicial más beneficios de cada periodo. Ni que decir tiene que el balanceo multiperiodo es muy bueno para crecer, es muy bueno para incrementar el capital. Pero claro, no ves una perra, no haces uso del dinero. Y el otro está muy bien para programas tipo fijo, en el cual, bueno, pues inviertes el capital y la persona a fin de año quiere recoger un dividendo o quiere hacer una retirada de fondos y gastarse en otra cosa los beneficios que obtenga. Bien, en cuanto a modelos de rebalanceo, estamos acabando ya esta parte. Bueno, generalmente en la literatura se citan tres modelos. El más usado, sin duda alguna, es el calendar rebalancing, es decir, rebalanceos periódicos en intervalos fijos. Los intervalos fijos en gestión de cartera suelen ser muy amplios, no hay que apurar demasiado. Son del tipo anual, la mayoría, semestral, en muchos programas tipo hedge fund, que hacen más operaciones, y trimestral y mensual en programas de mucha más cadencia. Es decir, cuanto más sea la cadencia del programa, generalmente más se rebalancea, con más frecuencia se rebalancea. Bien, luego hay otro modelo que es el modelo de rebalanceo basado en volatilidad. Es decir, cuando la volatilidad hace que un activo o un grupo de activos se me revalorice más del planteamiento inicial, hago un rebalanceo. Imagínate, por ejemplo, que el planteamiento de mi cartera es tener un 60% en renta variable y un 40% en renta fija. ¿Qué ocurre? Que si ese año sube mucho la bolsa, al final el valor de las acciones va a ser más del 60%, con lo cual hago un rebalanceo para reequilibrarlo, para mantener ese objetivo inicial que es 60-40. Con el rebalanceo basado en el riesgo se hace exactamente lo mismo. Cuando un activo o un grupo de activos supera un umbral de riesgo predefinido, se hace el rebalanceo. O sea, cuando ves que el riesgo se acumula en una dirección, entonces rebalanceas para disipar, para intentar diluir más el riesgo. Bueno, este es un ejemplo de optimización con el modelo Markowitz-Sharpe, el modelo estándar, por así decir. Entonces aquí tenéis la frontera eficiente. He utilizado una cartera de 6 sistemas sobre el Bund, son sistemas intradiarios, y he utilizado un histórico de muchos años, de 10 o 12 años, no me acuerdo en este momento. Entonces, combinando las diferentes series O-sample, me sale una frontera eficiente de este tipo. Fijaros, el portfolio inicial tiene una rentabilidad mayor que el portfolio teórico, el portfolio tangente, que es el portfolio Sharpe, como decíamos antes. ¿Qué ocurre? Que el riesgo es un poquito mayor. Ahora, por ahorrarme un punto de riesgo, ¿voy a perder 3 puntos de beneficio? Claro, esa es una decisión estratégica que yo tendré que tomar. No me la da el programa, tengo que tomarla yo. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, como en esta aplicación, no es la nuestra, es otra aplicación que además es gratuita. El único problema que tiene es que solo maneja datos mensuales. Entonces la granularidad con datos mensuales es muy pequeña, es menos preciso. Es mejor utilizar datos diarios para esto. Bien, se llama Portfolio Visualizer, lo podéis encontrar en internet y ya os digo que es gratuito. Entonces, vale, pues esta sería la distribución equiponderada, 20%, 20%, 20%, 20%, y esta es la distribución ideal que me sale una vez balanceado el portfolio para el ratio de Sharpe, para maximizar el ratio de Sharpe.
Luego, ¿qué hacemos cuando ya hemos encontrado la distribución adecuada? Bueno, pues hacemos un backtest. Y después, si la aplicación lo permite, hacemos un wall forward. Bueno, aquí veis, por ejemplo, fijaros, al hacer el rebalanceo, hemos conseguido aumentar, que no es poco, este trocito, el beneficio del portfolio, el beneficio de la cartera. Es decir, la cartera sin rebalancear sería el portfolio 1, la cartera rebalanceada es el portfolio 2. O sea que ha funcionado en este caso la asignación de activos. Al aplicar anualmente el modelo de rebalanceo, se van reajustando los activos y van dando como resultado esto. Bueno, a esto, en esta aplicación, en la nuestra de momento no, pero bueno, se le puede hacer una simulación de Monte Carlo. Entonces, con una simulación de Monte Carlo lo que haces es una proyección de resultados a X años. Aquí en esta simulación he hecho una proyección a 10 años. ¿Qué me da esta simulación de Monte Carlo? La media de resultados que me cabe esperar en todo ese tiempo. El mínimo de resultados, que sería el equivalente a un VAR, si no recuerdo mal, del 5%, que me cabe esperar en ese periodo, y el máximo, en el mejor escenario posible, que me cabría esperar en ese periodo de 10 años. Como veis, la horquilla es considerable. Y luego, bueno, pues el test profile contiene también una simulación de Monte Carlo del beneficio, una simulación de Monte Carlo del riesgo máximo y las estadísticas básicas de la cartera. Y con esto he terminado mi parte. Si tenéis alguna pregunta o algo, la hacéis ahora o lo dejamos para luego, como vosotros veáis. Para luego, ¿no? Venga, pues nada, José Luis, tú mismo. No, hablo por el micrófono. Pero es que tengo aquí otro podcast. Espérate, que es que hoy estoy cableado, pero vamos. Mira, en el bolsillo me sale esto. Toma. Un segundo. Vaya. Un segundo. Por favor. Aquí no. Bueno. Esta es más fácil. Bueno, para el tema del portfolio constructor, de lo que se ha tratado es de volcar parte de toda esta marea de conocimiento que ha comentado Andrés en una aplicación que de la manera lo más fiel, pero un poco contenida en complejidad se pudiera hacer. Todo esto empezó en el curso de OQM, ¿vale? Había un libro de Excel bastante sencillo, colaborativo entre los alumnos y demás, con un propósito didáctico y un uso pues limitado, ¿no? Para demostrar conceptos básicos. Y bueno, pues durante el curso estuvimos añadiendo algunas condiciones más al solucionador, más ratios diana, tema de escenario, wall forward que no estaba hecho. Y bueno, pues dentro de lo poco que duró el curso, pues se vio que esto tenía un potencial para luego poder hacer algo un poco más usable, así que luego ya en una versión 2.0, que sería la que utilizasteis el año pasado en el curso de la universidad, pues ya es cuando se metieron ya una sistemática mayor, muchas mejoras, el tema de más ratios diana, wall forward más definido y más viable y demás. Y actualmente estamos trabajando en una versión que dentro de lo que es el entorno del Excel con Visual Basic, que tiene potencia más de la que parece, pero dentro de lo que es un entorno de desarrollo no tiene demasiada potencia, pues que haya una resolución de ratios diana mejor, que haya más añadidos en estadística, graficación, benchmark,
Y el tema del time frame, porque eso tiene que ser con series para el tema de los rebalanceos que ha comentado Andrés y demás, tiene que estar más depurado. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo, de llevar todo eso a la práctica, uno siempre tiene, si parte de cero con un proyecto empresarial y demás, pues a lo mejor partiríamos de un lenguaje más, o de un entorno de desarrollo más estructurado, más versátil y demás, pero como nosotros lo hicimos desde el tejado, ¿no? O sea, empezamos con una cosa ya colaborativa entre todos, poquito a poco y demás, pues arrancamos con el Excel. Claro, la primera versión estaría por aquí, tiene una complejidad muy pequeña y claro, el Excel te da tantas facilidades que es totalmente tentador y más para un entorno colaborativo y demás, pues arrancar con eso. Luego continúas en la versión 2 y dices, bueno, pues en el fondo esto sigue funcionando, pues seguimos, ¿no? Y sigue dando muchas más facilidades que meterte con un entorno de desarrollo de cero. Pero una vez que esto va avanzando, llega un momento que el Excel es más un lastre que algo que facilite la cuestión, ¿vale? Entonces, al crecer en complejidad, al final hay que pasar a un entorno más depurado, ¿vale? Y más también desde el punto de vista comercial, si esto se transforma en un producto comercial, pues tendríamos que hacerlo como un software como servicio o una cosa así. O al menos en un entorno instalable, si al final es un entorno instalable, pues que no sea el Excel, ¿vale? Porque el Excel al final, una vez que vas alcanzando niveles de complejidad crecientes, cada vez es un lastre que te echa los bolsillos al suelo y no consigues avanzar. ¿Qué estructura tiene ahora mismo la aplicación? Igual que en el mundo de desarrollo está muy de moda eso de los equipos de 2 pizzas y de que todo tiene que caber en un sitio, si no se te escapa de las manos. Yo soy de la opinión de que si toda la estructura de una aplicación, de sus funciones y almacenes, te cabe en una diapositiva PowerPoint, es que la aplicación es pequeña, manejable, de andar por casa, que todavía en el Excel cabe bien, ¿vale? Entonces veis que ya se va complicando. Cuando le metamos a esto algo más, ya no hay sitio, ¿vale? Ahora mismo trabajamos con un importador de datos de series de Profit Loss, que es lo que ha comentado Andrés, normalmente ya son series de sistemas que tenemos ya en Autosample, y con alguna ayuda leve, como por ejemplo las matrices de correlación y demás, elegimos candidatos, con muchos más, lógicamente, muchos más criterios que eso, pero bueno, lo que proporciona la aplicación es eso. En ese portfolio allocator lo que tenemos que hacer es construir la serie ya de la cartera final, ¿vale? De manera que se puedan calcular, que se pueda pasar a un solucionador. Esto es un proceso que tarda un poquito, porque tiene que coger todo el profit loss y juntarlo, ¿vale? Habrá sistemas que den beneficios un día o pérdidas un día, otros que no. Hay que juntarlo en una cosa global como un solo sistema, en un portfolio. Y lo mismo para el War Forward. Y luego se trabaja con el solucionador de manera activa, en este caso con el Solver, ¿vale? Que aunque parece que pues el Excel será una tontería, el Solver está bien estructurado, ¿vale? Y es una aplicación correcta, que está proveída por un fabricante como Frontline que tiene soluciones que valen muchísimo dinero. O sea, es decir, en realidad es una cosa bastante más adecuada de lo que debería llevar el Excel. Bueno, pues con ese solucionador resolvemos los ratios en base a los criterios que ha comentado Andrés. Hay muchos ratios dependiendo de lo que queramos hacer. Y una vez que tenemos esos ratios diana resueltos, o el War Forward resuelto, dependiendo de lo que queramos hacer, primero una cosa y luego otra, todo eso le da información al graficador. Y el graficador nos saca la representación gráfica del portfolio y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que ahí es donde a lo mejor también el Excel es un poco más lento en el tema de la graficación, al ser multipropósito. Vale. Primero se importarían los datos, esto lo vais a ver en la demo después, entonces no vamos a insistir mucho. Se importan, acordaos que esto es Excel, entonces pues tiene pinta de Excel y se ve como un Excel, pero un poquito más tipo aplicación. Se mete la serie de profit loss, los sistemas aparecen importados aquí con su inicio y fin, su moneda, su capital inicial y todo ese tipo de cosas. En el capital inicial, al principio, pues lo más óptimo es hacer lo que ha comentado Andrés, ¿vale? No hace falta volver a ello, simplemente no son las garantías ni nada de eso, sino ya algo más elaborado y que dé más seguridad a lo que estamos haciendo.
si tenemos 4 sistemas, la cosa está más clara, pero si tenemos 12, 15 o 18 candidatos, que no todos van a ir al portfolio, la cosa puede ser más complicada. Para no añadirlos todos y generar una complejidad en la cartera, como estaba comentando él, la correlación interna del portfolio tiene que ser la menos posible. Entonces, si metemos sistemas que jueguen a cosas distintas entre cada uno de ellos, mejor. Si son sistemas muy correlacionados, pues a lo mejor no interesa que estén los dos en la misma bolsa, porque estamos añadiendo complejidad sin que realmente eso redunde en más calidad dentro del portfolio. Bueno, la pinta que tiene el alocator es esto, es decir, elijo los sistemas, tengo 15, 20 candidatos, elijo 4, en este caso teníamos 4 candidatos con 4 sistemas, es una prueba, ¿vale? Estos son series más o menos al azar, como podéis ver aquí, esto es un poco de prueba para hacer las diapositivas, y las ponderaciones nos aparecen aquí, ¿vale? Y cada uno de los ratios que podemos elegir de entre toda la lista que ha dado Andrés y algunos más, están ahí, los podemos resolver y se cargan como escenarios de Excel, ¿vale? Para que luego sea interoperable y se pueden elegir y se pueden visualizar y demás. Y también se pueden poner las restricciones del modelo, que es lo que estaban comentando. Para que no pase que salgan sistemas al 1%, al 0% y cosas así. Por ejemplo, ponderación mínima aquí es de un 10% y máxima de un 60%. Para que ninguno sea mayoritario o muy mayoritario y ninguno sea insignificante, con lo cual está eligiendo el solucionador por nosotros y está omitiendo sistemas que yo quiero que estén porque anteriormente los he elegido. Desde el punto de vista práctico, pues yo no tengo nada más que añadir a la parte ya de conocimiento que ha comentado Andrés. Comentaros que la fórmula de un ratio Diana debe ser única, ¿vale? Desde el punto de vista del rendimiento, porque si ya nos metiéramos con cálculos que derivan en un montón de celdas y demás, eso sería el acabose desde el punto de vista del rendimiento. Entonces, se pone todo en una fórmula que lo genere en un solo paso, ¿vale? Por ejemplo, el SQN sería esto de aquí, ¿vale? Esto que aparece aquí, operaciones, profit loss y demás, serían rangos con nombre, ¿vale? Que sería lo que hay que utilizar en una aplicación de Excel ya correcta, no una Excel que hagamos en un momento, con celda inicial, celda final, todo eso nada, tiene que ser ya rangos con nombre que se manejen eficientemente. Y esta función, esta ratio Diana, tiene que ser llevado a cero o maximizado o minimizado o lo que sea, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, es un problema de optimización, ¿vale? Que es lo que estaba comentando Andrés. Esto es lo mismo que ha comentado él, de manera muy simplificada para que se entienda bien desde el punto de vista práctico. El ratio Diana, por ejemplo, con la cartera inicial equiponderada, ¿es aceptable? No. Bueno, pues entonces lo damos como no aceptable, como inicio no aceptable. Alteramos la ponderación, es decir, removemos un poquito todo, le damos más peso a uno que a otro y evaluamos el ratio Diana. Esto ha aumentado el ratio de Sharpe, ha aumentado el ratio Omega, el que yo quiera. Sí, lo ha aumentado. ¿Es aceptable? No. Venga, voy a alterar. Sigo un proceso iterativo hasta que considero que ese valor de ratio es aceptable y ya tengo mi portfolio óptimo, en función de ese ratio Diana, ¿vale? Que yo evalúo. Dos preguntas claras: ¿en qué momento lo es idóneo? ¿En qué momento paso de aquí a aquí? Y, aparte de sacudir un poco la cosa al azar, ¿qué puedo hacer yo para conseguir combinaciones? ¿Vale? No puedo ir dando palos de ciego, en general. Entonces, bueno, si te disponemos de tiempo y recursos infinitos... Uy, perdona, ya. Pues podemos estar probando y probando todo el tiempo que queramos. Como no es así, pues lo que tenemos que hacer ¿qué es? Establecer unos límites dentro del punto de vista de la ejecución del optimizador. Tiene que haber una limitación de tiempo total del proceso, limitación de iteraciones, de vueltas que da, de sacudidas que le da a la cartera, limitación de profundidad de la exploración, es decir, hasta dónde tiene que meterse dentro de una línea de trabajo de búsqueda, de un área de búsqueda para buscar, podría estar ahí metiéndose infinitamente. Y luego la población, dentro de cada parada que hace, la población de elementos que hay, ¿vale? Eso es más desde el punto de vista de un optimizador evolutivo, pero también se aplica a GRG y a otros. Pues esa limitación de población o de área, a lo ancho, ¿cuánto me puedo mover? No solo la profundidad, sino también la anchura. Y el tema de
El tema estrella, ¿vale?, que nos permite acercarnos a una solución idónea sin que nada sea muy restrictivo, es que haya tolerancia en las restricciones. Por ejemplo, el capital, ¿vale? Lo más importante de todo, el capital, por eso le pongo la estrella. Es lo que comentaba Andrés también con los contratos. Si te sale que la ponderación óptima de un vector es del 31,76%, eso luego no va a ser así, porque resulta que 31,76% son 3,7 contratos. Bueno, ¿cómo colocas 3,7 contratos? Tienes que colocar 4, ¿vale? Entonces, al final, a lo mejor, en lugar de, si tú tienes un tope de $100.000, a lo mejor tienes que meter en el portfolio 103.000, o 104.000, o 97.000. Es decir, si tú fuerzas que tienen que ser 100.000 redondos, estás forzando la máquina, ¿vale? Estás haciendo que el optimizador no funcione. ¿Qué optimizador estamos utilizando? El solucionador de Excel, ¿vale?, que lo provee Frontline, que si entráis en su web veréis que tiene soluciones industriales de decenas y cientos de miles de dólares disponibles, ¿vale? Es decir, en realidad es un proveedor serio, ¿vale?, que trabaja para un montón de procesos industriales y demás, que también provee al Excel desde sus inicios, tiene un acuerdo de colaboración y provee del solucionador. Entonces, es un solucionador válido y profesional, más de lo que debiera tener una aplicación en el fondo sencilla y económica como es el Excel. El más normal, que se ve normalmente en problemas de optimización, en economía y demás, es el Simplex, que no suele ser muy eficaz para ratios diana, para algunos sí, pero no muy eficaz, ¿vale?, en general. Ni en la calidad de la solución, ni en el tiempo que se tira investigando. Luego está el GRG, que es un poco todoterreno, flexible, da con buenas soluciones rápido, eso es lo que más nos gusta, ¿vale? En realidad lo consideramos que es el mejor valor dentro de lo que es el solver para la relación recursos invertidos y calidad de la solución que obtienes. Entonces es lo que se recomienda. Y luego el genético ya sabéis cómo va un algoritmo genético, va cogiendo poblaciones, las va evolucionando, va mirando a ver si eso tira o no, y va un poco por selección natural, entre comillas, va buscando una solución. Esto suele dar con soluciones buenas, ¿vale?, mejores que las del GRG. Luego también, una vez que las tocas un poquito para el final número de contratos, a lo mejor no son tan buenas o se acercan más a las del GRG, pero se tira mucho tiempo pensando, ¿vale? Ese es el problema. ¿Qué alternativas tenemos si seguimos con Excel? Tenemos OpenSolver, que es un solucionador gratuito, ¿vale?, que está bien. Es menos optimizado, es más lento, pero lo bueno que tiene es que tiene otros algoritmos que podríamos explorar, ¿vale? De momento no lo hemos hecho, bueno, de manera seria, o sea, más o menos por encima sí, pero no de manera seria. Luego tenemos el Solver Foundation de Microsoft, es potente, académico, generalista, y también es de Frontline, pero es como más orientado a todas las disciplinas industriales y demás, entonces está bien, es mejor. Lo que pasa es que requiere más esfuerzo de programación, sobre todo para meter un entorno tan de juguete como el Excel. Y luego el Cplex de IBM, que es un estándar industrial total, ¿vale?, complejo, completo, que el problema que tiene, de lo que yo he estado explorando, que no ha sido mucho, es que es difícil enunciar el problema, es difícil darle un problema para que se lo meriende, ¿vale? Es complicado. Entonces, bueno, una vez que des con la fórmula, pues está bien. Tienen una licencia con coste grande, y luego tiene una versión community que es la que se podría utilizar, ¿vale?, que se puede usar con fines comerciales y demás sin ningún problema, pero que claro, no tiene soporte y es lo que cuesta enfocar el problema para que funcione. Y luego, una vez que ya hemos resuelto con el solver, pues tenemos este graficador de escenarios. Aquí tenemos para cada uno de los escenarios que yo he previsto, que es en este caso pues sería pues la desviación típica, el DR, MVG, Kalmar, ratio omega, unos cuantos. Nos dibuja el equity a lo largo de toda la serie histórica, por ejemplo aquí de 2001 a 2015. ¿Y qué nos daría cada uno? Solo el equity, no el drawdown, no otros elementos, ¿vale? El equity como valor de decisión. Claro, si yo cojo algo como ratio omega, eso va a estar muy alto. Y si cojo algo como la desviación típica, esto va a estar muy bajo. Son las dos puntas del gráfico. Entonces, claro, es lo que comenta Andrés. En un perfil con baja versión habrá que coger uno, en otro habrá que coger otro, y entre medias tenemos muchas cosas. Luego está la desviación de los trades.
la representación visual de los pesos de cada uno y la representación en gráfico sectorial. Solamente de uno, claro, los que son... Es decir, el equity tiene todos los escenarios, pero luego esos otros 3 gráficos son para un escenario concreto, para solamente Kalmar, solamente Omega, solamente lo que sea. Es un poco la manera estándar de representar estas cosas. Luego, lo siguiente que hicimos así más o menos de peso fue hacer el tema del War Forward. El War Forward resolvemos el ratio Diana en un año, in sample, un año cualquiera, inicial, ¿vale? Que es el que se toma como inicio. Y esa ponderación óptima que obtenemos mediante un ratio Diana la aplicamos al año más 1. Pues de momento estamos limitados a aplicación en años. Entonces, nada, representamos su equity, que es, lógicamente, estamos avanzando hacia adelante con pesos que han sido obtenidos del año anterior. Resolvemos el ratio Diana de ese año más 1, conseguimos otros pesos nuevos y lo aplicamos al año más 2, al siguiente, así hasta que tenemos todo. En definitiva, lo que estamos haciendo es esto. Tenemos un año in sample que empieza con una distribución, dijéramos, bueno, en este caso ha salido casualmente una... no ha salido una. Bueno, tenemos una distribución de 15, 15, 25. Los aplicamos estos pesos a 2012. Resolvemos 2012, tenemos estos pesos, los aplicamos a 2013 y así tenemos una serie de War Forward que está concatenada y tenemos el equity respecto a lo que es la óptima y que todos los pesos son iguales, la alícuota o equiponderada. Y básicamente pues esto sería la manera de hacerlo. Si vais a trabajar con Excel alguna vez o simplemente en detalles de cómo está hecho esto, hay unos consejos de mejores prácticas, ¿vale? Que uséis rangos con nombre, que es lo que os estaba comentando antes. Nunca utilicéis, salvo que sea una cosa de andar por casa y rápida, rango de inicio, fin y concatenados y demás. Tenéis que usar fórmulas matriciales siempre que lo requiera el ratio o lo que queréis calcular, son mucho más eficaces. Funciones de conjunto, ¿vale? Usar funciones de conjunto es muy eficiente. Una vez que tú vas a programar, es decir, unir rangos, unir intersección, todo eso te da mucha flexibilidad y velocidad. Si estáis probando en Visual Basic, no debéis decirle que no refresque la pantalla, si no parecerá que hay una persona ahí automatizada haciendo las cosas y claro, eso ralentiza muchísimo. Y lo mismo, las hojas de Excel están preparadas para calcularse a cada valor que introducimos. Si le hacemos eso para todo lo que tenemos ahí es una barbaridad, hay que utilizar cálculo manual. Es decir, calcular solo en los momentos precisos de código que lo requieran. Luego, familiarizaros, esto siempre es recomendable, familiarizarse con tablas dinámicas y gráficos dinámicos, eso nos da muchísima potencia, muchísima, tanto en esto como en cualquier cosa relacionada con el trading. Y bueno, una cosa que recomiendo también bastante es utilizar los escenarios como almacén de resultados. Dentro del Excel tiene esa característica y es más óptimo, mucho más óptimo. Y luego, aunque parezca que es un poco de andar por casa, ¿vale? Utilizar recorridos y selecciones basados en atajos de teclado. Si tú tienes que recorrer una serie de Profit and Loss, a lo mejor de 4 o 5.000 elementos, es mucho más rápido hacer como si la estuvieras seleccionando con teclas de atajo rápido, como los control, avanzar página, todo ese tipo de cosas. Eso programarlo dentro del Visual Basic. Mejor que hacer un recorrido hasta que ha terminado la serie y todo ese tipo de cosas. Esa serie de cosas suele aumentar la velocidad de proceso de todo esto, sobre todo cuando trabajas con series de War Forward y demás. Y ya está. ¿Quieres seguir tú con la demostración del programa? Ya que eres un informático, pues... Como veas. Bueno. Sobre todo por no cablearme otra vez, ¿no? Ya, eso sí. Te voy a decir, ahora tenemos que cablear y recablear. Bueno, el portfolio constructo lo tenemos aquí en formato de aplicación. Se le da, arranca el Excel, esto va por debajo, ¿vale? Ya hemos utilizado un código compilado, con lo cual también se supone que es un poco más rápido. Bueno, en realidad si lo miden los tiempos lo es, ¿vale? Entonces esto está cargando ahora mismo un montón de cosas, tardará un poquito y rápidamente se nos muestra lo que es la hoja del importador. En el tema del importador lo que se trata es de copiar y pegar aquí una serie
y importarla. Podemos importarla como serie o podemos importarla como benchmark. Un benchmark pues es una serie de referencia de la industria para poder saber si nuestro rendimiento con el portfolio es mayor o menor respecto a una referencia de ese tipo. Entonces aquí están los 4 sistemas de ejemplo, esos tontos que puse en las diapositivas, y luego algunas series que ha importado Andrés. Sencillamente, en realidad esto no tiene nada, ¿vale? O sea, se ponen aquí fechas y profit and loss copiando y pegando de una vez, y luego tenemos aquí un mantenimiento en el cual se pueden eliminar series y demás. Esto, lógicamente, luego está almacenado. Las series son largas y tenemos limitaciones, porque esto está limitado a 1 millón de filas, ¿vale? Que dice, bueno, pero puede ser una limitación, sobre todo si nos ponemos a meter un montón de sistemas, tenemos un montón de series hasta un punto, ¿vale? Luego iríamos a lo que es el allocator. El allocator nos sirve para, bueno, perdonar, el tema de las correlaciones, porque tendría, vaya, aquí ahora, perdonar. El tema de las correlaciones es lo que estábamos comentando. Si hay sistemas que están muy correlacionados entre ellos, no conviene ponerse lo mismo. Entonces tenemos las correlaciones, los rojos es porque es el mismo sistema, la diagonal, y a partir de ahí, pues por ejemplo, igual es poco conveniente meter, como estáis viendo ahí, ¿vale?, el RT1 y RT5 y RT6 en la misma cartera, ¿vale? ¿Por qué? Porque la correlación es mayor. No es el único elemento, ¿vale? Puede haber un montón de elementos, como ha comentado Andrés, restricciones regulatorias, de capital, de plataforma, de cualquier tipo que podáis imaginar. Entonces, a lo mejor al final hay que meterlos juntos. Pero bueno, que sepamos qué es lo que estamos haciendo, qué estamos eligiendo y qué estamos utilizando para definir el portfolio. Bueno, pues aquí hemos cargado los 6, ¿vale? Por utilizar los 6, hemos puesto un capital inicial de 300.000 euros y tendríamos ahí una tolerancia del capital, que es lo que aparece ahí, ¿vale? Aquí, del 10%, que se traduce en que el total final puede ser hasta del 110% de ese capital. Aunque se puede poner la tolerancia del capital a 0, no recomendamos que eso se haga. Si utilizamos o hacemos que eso esté a 0, nos va a conseguir soluciones demasiado encorsetadas, le vamos a limitar demasiado las restricciones. Igual que vamos a añadir, que lo estábamos comentando Andrés y yo, el tema de a lo mejor coger un ratio omega pero limitarlo en drawdown, o con otro ratio de menor aversión al riesgo, de más aversión al riesgo, pero limitado en beneficios o lo que sea, esas restricciones son más a ojo y serán más razonables. Pero si yo fijo que tiene que ser 300.000 euros con todos los ceros, al final estoy encorsetando demasiado la búsqueda, y eso en la fase de desarrollo vimos que no es bueno. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una cartera ahora mismo que estaría resuelto, me imagino, con un escenario, en este caso SAR, ¿no? ¿Y qué es lo que se haría en esto? Pues sencillamente cargar aquí el ratio que nosotros queramos, ¿vale? Por ejemplo, un ratio omega, ¿algún otro ratio que veas que esté bien? Una media geométrica, por ejemplo. Venga. A ver, un segundo. Aquí. Y el de máxima diversificación. Vale. Ay, perdón, sí. Vale, estos numeritos que aparecen aquí es el valor del ratio para la combinación actual. Entonces, en cuanto yo alterara de ahí esos pesos, estos valores irían cambiando, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Una vez que hemos elegido los ratios Diana, ahora mismo esto está estático, le ponemos una ponderación mínima y máxima del 10 al 60%, la tolerancia de capital a 10, profundidad de búsqueda, GRG rápido, ¿vale? También tenemos GRG profundo, en el cual le decimos que puede meterse en más zonas y con mucha más anchura dentro de esas zonas, ¿vale? O tenemos también el genético rápido y el genético profundo. Bueno, el evolutivo, ¿no?, que lo llama lo han traducido así al
al castellano. Si le ponemos un evolutivo profundo, pues nos lo dejamos aquí, nos vamos a dar una vuelta y luego venimos, ¿vale? Entonces, lo normal, por lo menos para echar un vistazo, para ver qué tal funciona esto, pues sería coger un GRG rápido y hemos limitado el tiempo máximo que vamos a dejar que esto esté buscando a 15 segundos. Si le damos más margen, pues buscará más, dentro de las limitaciones. Si aquí le ponemos mucho tiempo en segundos, puede ser que acabe antes porque es la versión rápida del GRG. Y básicamente sería esto. Le damos a resolver. Y ahora mismo está resolviendo. Aquí hay una especie de línea de progreso que nos está indicando qué es lo que está haciendo. Ahora está haciendo el 1 de 3, que es el ratio omega. Yo lo pongo siempre para los test, el ratio omega, aunque es una cosa que en realidad yo creo que es demasiado arriesgada, pero porque la gráfica se suele diferenciar mucho de la equiponderada, ¿vale? Porque es una manera de hacer el portfolio que intenta maximizar los beneficios a tope, aunque hay un drawdown muy elevado. Y luego, bueno, las otras dos que ha comentado, la de la media geométrica, que es más equilibrada, y la de máxima diversificación del portfolio. Y bueno, ahora está resolviendo la tercera. Una vez que termina, ahora se queda un poco colgadillo, porque lo que está haciendo es graficar todo ese mar de información en otra hoja que va a aparecer ahora automáticamente, que es la de escenarios, ¿vale? Entonces ahí nos va a salir la gráfica combinada del equity de todos los escenarios, que en este caso son 3. Nos va a salir el primero de los escenarios que hayamos elegido para los otros 3 gráficos: sectorial, de burbuja y de dispersión. Y ahora mismo nosotros lo que podríamos hacer, sin mayores problemas, es darle, por ejemplo, al siguiente escenario, ¿veis? Y entonces los gráficos cambian, rotan y grafica el otro escenario, y así lo mismo con el otro, ¿vale? ¿Hay algún problema en la visualización? Pues solo sale ratio, debe salir también omega, ¿vale? Pero bueno, son pequeños defectos que siempre suceden en el peor momento. Y bueno, en el gráfico de equity, como podemos ver, que está aquí, tenemos en este color la equiponderada, que es esta de aquí, la color naranja. Y podéis ver un poquito lo que os estaba comentando. El ratio omega y la media geométrica están muy elevadas, y la de máxima diversificación está bastante más para abajo. Ahora mismo también teníamos algunas tablas que lo teníamos puesto antes, que están en fase de modificación junto con las restricciones extra, para ver en cada escenario el drawdown máximo, algunos valores de referencia, que eso sí está en la parte de wall forward. ¿El qué? Ah, sí, claro. Podemos graficar, en este caso está graficado 2 benchmarks, están ahí. Si lo veis están muy bajitos porque el trading level de esos benchmarks es 1, ¿vale? Es que aquí debería salir benchmark level y sale solo benchmark. Estos 2 benchmarks ahora mismo están muy bajitos, entonces pues sería ajustarlos a lo que nosotros queramos darle para que se iguale un poco. A lo mejor le pondríamos un por 4 o... Claro, si el apalancamiento, que es lo lógico, no vamos a trabajar con un apalancamiento tan reducido. Entonces, claro, la gráfica se desvirtúa totalmente. Le pondríamos a lo mejor un por 4, un por 5. Vale. Y le daríamos a graficar. Ahora mismo, claro, como estáis viendo, es todo un poco ortopédico, lo que lo comentaba Andrés, la graficación se tiene que rehacer, en lugar de añadir series, dijéramos, diferenciadas. Hay algunas limitaciones todavía también porque esta parte de los benchmarks está bastante calentita, la acabamos de hacer. Vale, entonces veis que ahora ya la referencia de los benchmarks es mucho más clara y ya es comparable a nuestro portfolio y no una cosa ahí que está de base que no tiene nada que ver, porque el apalancamiento ahora se parece más a lo que estemos utilizando. ¿De acuerdo? El gráfico que tenéis ahí lo que está indicando es que incluso en el SP, utilizando como benchmark el SP, un apalancamiento por 4 queda incluso por debajo de cualquiera de las carteras óptimas que han salido al optimizar este portfolio. Entonces, claro, nunca trabajamos con un apalancamiento de 1 en los futuros porque sería ridículo.
Esto está muy bien, sobre todo para medir el nivel de riesgo que nosotros estamos manejando en relación al nivel equivalente de riesgo en el mercado. Entonces, si nosotros creemos que estamos manejando un apalancamiento 4, pues entonces lo comparamos con un SP apalancado 4 veces. Y eso es lo que estamos dando en gráfico. Efectivamente. En el tema de visualizar cada uno de los escenarios, aparte de gráficamente, si ya queremos ver los pesos, tendríamos que ir aquí al Allocator. Perdón. Una pregunta. Sí. Pero al multiplicar el SP por 4, va a haber un momento que incluyas en un drawdown mayor del 100%, ¿no? Vamos a ver, sí puede ocurrir, como lo estás viendo aquí, de hecho, en el gráfico, que partiendo de un punto cero, al final, bueno, pues llegues a tener un gráfico negativo. Lo que no está contemplado, date cuenta que el origen es cero. En realidad, si nosotros partimos de una cartera que tiene un capital inicial de $300.000, tendríamos que partir de 300.000. Pero bueno, hemos querido hacerlo estructuralmente así para que se vea la subida desde el punto cero, y quizá en este gráfico lo que habría que haber arreglado, que creo que ya lo hemos comentado nosotros en algún momento, es poner valores negativos para que se puedan ver las subidas y bajadas. ¿Vale? Claro. Sí, parece que llegas al cero y te quedas fuera de juego. Sí, pero bueno, es todavía una versión, claro, es una versión beta y eso ya se corregirá en la versión definitiva. Claro. Sí, al final hemos hecho lo que hemos podido para llegar lo más... El tema de los benchmark, de hecho todo lo que veis es un poco en beta. Lo otro está más trabajado, pero esto lo hemos hecho un poco más. Ahora mismo aquí, a no ser una comparativa en todo el histórico, entre el ratio, entre la inicial y la óptima de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces veis, en algunos mejoran, otros empeoran, ¿vale? Dependiendo del escenario que nosotros utilicemos. Si ahora mismo yo quiero ver, por ejemplo, cuál sería esos pesos para el ratio mega, pues le doy y se cargan esos pesos, ¿veis? Y yo podría utilizarlo, no solo gráficamente. A ver, para verlos es mejor el gráfico, que es lo que hemos visto ahora, pero para luego trasladar eso a los contratos, pues yo vería que, por ejemplo, para un ratio mega estarían unos 7 contratos, 5 contratos muy ajustados y 13 contratos más bien subiendo a 14, ¿lo veis? Y que el capital total disponible, ¿vale? Uy, no aparece, debería salir aquí el capital final. Debe haber sido algún fallo de la compilación. Sí. Bueno, pues la suma de todo eso debería salir arriba y debería estar por debajo del 110% de capital de los 300.000 euros más 10%, de lo por abajo de los 330.000, que es lo que hemos comentado. Y bueno, luego, una vez que tenemos esto, tendríamos el tema del War Forward. El War Forward se establecen aquí los años. Por ejemplo, veis, está puesto del 2002, que llega hasta el 2015 al final. Del 2002 o el 2016, ¿vale? Correcto. Veis que todo es rudimentario en ese sentido, todavía tenemos que pulirlo porque solo está por año, los años hay que ponerlos entre comas, por si queremos saltarnos alguno, ¿vale? Que eso también a veces hay que hacer exclusiones. Bueno, es un poco como está estructurado. Del 2002 al 2016, el primer año sería el in-sample, se ponderaría sobre ello y se aplicaría al año siguiente, a 2003, y así sucesivamente hasta el último año. Luego sobre el ratio mega o sobre algún otro. Mostrarlo directamente porque el resultado ya está cargado, porque con tantos años... Ah, vale, podemos estar aquí la vida, ¿no? Bueno, estos serían los datos, ¿vale? Que no nos va a decir mucho, que es lo que estaba diciendo, la ponderación del 2002 al 2003 y así, ¿no? Hasta allí, que no cabe la pantalla, pero que se podría ver las ponderaciones concretas, ¿vale? Y esta sería la representación. Junto con, aquí sí lo tenemos más depurado y sí tenemos estadísticas habituales para este tipo de cosas para poder ver un poco qué es lo que representa. Entonces tenemos en azul la cartera equiponderada y en rojo la otra, ¿vale? La que no sé con qué ratio estará calculada, ¿la calculaste? Bueno,
en algún ratio, ¿vale? Hemos aplicado el war forward a algún ratio, entonces, pues bueno, está un poco por debajo, pero es un war forward y... No, es el SARP, perdón. ¿SARP? Ah. Este gráfico lo que está representando es, si os dais cuenta, cada uno de los elementos de la cartera, cómo va evolucionando su peso a través del tiempo. Entonces, en general, el que más área tenga, el color que más predomine es el que es más fuerte, ¿vale? Y aquel que sea mucho más finito, ¿vale? Porque es una área apilada, pues va a ser el que menos ponderación tiene. Y se puede ver, ya dependiendo de claro, estos son sistemas de ejemplo, cada uno de los vectores, lo que signifique para nosotros, por ejemplo, si alguno fuera una ruptura de volatilidad, otro fuera un tendencial, pues podríamos ver que a lo mejor unos años conviene ponderar más un tipo, otros años conviene ponderar más otro, u otros tipos y demás. En este caso, bueno, se llaman RT1, RT2, RT3, no sabemos qué significan. Y lo que estábamos comentando, en cada uno de los años nos va saliendo la diferencia, ¿vale?, entre la distribución equiponderada y la óptima, ¿vale? Y en qué gana y en qué pierde, con banderitas verdes o rojas, en cada uno de los elementos habituales de estadística, por ejemplo, pues en drawdown, en beneficio medio por operación, en todas estas cosas que normalmente pues, nos resultan interesantes de obtener. Y en algunos ratios estándar como el SQN y Kalmar y demás. Y bueno, pues básicamente es esto. No sé si me queda algo más. Sí, vuelve otra vez al portfolio local por un momento. Sí. Claro. Segundo. Bueno, vamos a ver, como veis, este sería el wall forward hecho por la aplicación, pero para dar por concluido el portfolio, la evaluación del portfolio, tenemos que hacer un test profile. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Extraer la serie claro. wall forward. Aquí obtendríamos el PL día a día de la serie, y una vez que la exportemos, la podemos meter en otra aplicación, por ejemplo en el Market System Analyzer, que es la que me permite realizar una simulación de Monte Carlo y ver el drawdown de Monte Carlo combinado del portfolio. En cuanto tenga ese dato, en cuanto tenga el drawdown combinado del portfolio, es cuando ya puedo estimar la cantidad de dinero que voy a necesitar para operar esa cartera. Acordaros de la fórmula que pusimos aquí. Drawdown combinado más garantías de cada uno de los sistemas necesarios para cada uno de los mercados en que operan los sistemas. Y con eso pues habríamos dado ya por concluido el proceso de construcción del portfolio. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema o queréis decir algo sobre la aplicación o lo que sea, dinos. Al final mejora el ratio SAR de la construcción así del este o... Evidentemente, si estás optimizando con respecto al ratio de SAR o con respecto a cualquier otro ratio, pero claro, un año evidentemente lo que tú tratas de comprobar en el forward es que es consistente el proceso. Es decir, que si has optimizado en un año y has aplicado el resultado de ponderaciones al año siguiente, la curva, como está mostrando aquí, es una curva consistente. Es decir, una curva que te va a funcionar cuando tú lo apliques en los años siguientes. ¿Por qué? Pues porque la optimización no se ha hecho teniendo en cuenta los cortes autosample de estos años. Sí, eso es perfecto, pero podría coger un sistema por separado y ser mejor que en términos de SAR. Sí, y puede ocurrir. Pero claro, un portfolio con un sistema ya sabes el riesgo inherente que tiene. Pero claro que puede ocurrir. Igual que también puede ocurrir perfectamente que intentes maximizar la media geométrica y resulta que invirtiendo todo ese capital en un sistema saques un resultado mucho más grande. Claro que sí, pero no tienes el beneficio de la diversificación. ¿Alguna cosilla más? ¿Qué ratios veis que tengan mayor consistencia a lo largo del tiempo? Vamos a ver, ahí me gustan sobre todo 3 ratios en este momento. En escenarios en los que vemos que el riesgo es excesivo, el ratio de mínima varianza está muy bien. ¿Por qué? Pues porque te está garantizando que con el menor riesgo posible obtienes un resultado que generalmente es aceptable para el menor riesgo posible. El ratio de máxima diversificación me gusta mucho.
lo suelo aplicar con bastante frecuencia. Por un motivo muy sencillo, porque la máxima diversificación es más consistente, resiste más en el tiempo que un ratio basado únicamente en el crecimiento o basado únicamente en minimizar el riesgo. Entonces, digamos que un portfolio construido bajo el criterio de máxima diversificación es más robusto que construido bajo otros modelos. Otra cosa es que no te dé el resultado apetecible, que te dé un resultado más mediocre, más contenido, pero en cuanto a robustez es más robusto que utilizando cualquier otro ratio diana. Y si nosotros lo que queremos es aplicar una estrategia tipo crecimiento pura y dura, y vamos a rebalancear y vamos a reinvertir el capital que vayamos obteniendo, está claro, vamos, está incluso matemáticamente demostrado que para eso lo mejor es optimizar con respecto a la media geométrica. O sea que cada uno de ellos tiene sus características. Pero la media geométrica te proyecta. Buena pregunta. Proyectar a futuro significa... Pero, por ejemplo, la volatilidad sí que más o menos se mantiene relativamente estable. Pero... No, estamos en ello. Proyectar a futuro significa que tú le das una credibilidad a los resultados autosample que tienes que a lo mejor te va a producir un agujero considerable en el futuro. O sea, es un poco una cuestión de confianza. Es decir, después de haber hecho un análisis exhaustivo de los sistemas, después de haberlos evaluado, como resultado de todo eso, obtengo unas series autosample. ¿Qué credibilidad tienen para mí esas series autosample? ¿Que tienen mucha credibilidad? Entonces podré aplicar estrategias basadas en maximizar el beneficio y en maximizarlo a tope. Que no estoy muy conforme, que no tienen mucha credibilidad. Oye, pues a lo mejor hay dos problemas. A lo mejor el primer problema es que la evaluación de la estrategia, antes de llegar al nivel de portfolio, ¿no? La evaluación de cada estrategia no se ha hecho correctamente, que también es probable. O a lo mejor es que debo de rebajar en conjunto mis expectativas porque estamos yendo a una configuración del mercado, como está ocurriendo ahora en realidad, que no se corresponde con los años históricos en los que he evaluado el sistema. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, la herramienta se puede usar, o sea, está pública. Esta herramienta está en fase beta, o sea, no está terminada. Como habéis visto, tiene todavía bastante margen de mejora. Entonces, esperamos dentro de un mes o mes y medio, cuando lleguemos a la parte de carteras dentro del curso, sacar una versión que haya eliminado todos estos pequeños errores para que podáis utilizarla en el curso. Y entonces, bueno, la podréis descargar y ya está. Y luego tenemos en estudio, eso sí, sacar una futura versión comercial, que ya sería independiente de Excel, pero bueno, son proyectos a mucho más largo plazo ya. Sí, según el tiempo que tengamos y Ganas, etcétera. ganas y todo eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, bueno, yo en primer lugar felicitaros por la presentación y por la herramienta, que yo la conozco, la he probado incluso el año pasado. Y mi pregunta era, antes de tener esta herramienta, ¿cómo sobrevivíais para la gestión de carteras? Pues evidentemente se hacían los cálculos a mano, de manera mucho más artesanal. En vez de utilizar una diversidad de ratios diana tan grande, ibas probando en una hoja Excel ratio por ratio y utilizando solver artesanalmente para cada ratio, tardabas mucho más, tenías resultados más imprecisos y eso fue lo que nos motivó a realizar pues, esta aplicación para que todo estuviera más integrado y fuera mucho más fácil y más completo hacer la evaluación a nivel de cartera. ¿No hay otra aplicación similar comercial ahora mismo? Sí, sí las hay. Dependiendo de lo que quieras gastarte, las tienes desde muy buenas hasta catastróficamente malas. Lo que pasa es que la mayoría de las aplicaciones están enfocadas a carteras de acciones. Entonces, te van a maximizar conforme al ratio de Sharpe, algunas te van a maximizar conforme a la media geométrica y otras conforme al bar, al C-bar muy poquitas. Pero el problema es que no están aplicadas al caso de sistemas, al caso de la operativa con sistemas. Y algunas de ellas, desarrollos profesionales, son muy caros. Por ejemplo, la que utiliza Morningstar, que suele ser un estándar para gestores de fondos, etcétera, etcétera,
por lo que tengo entendido, me parece que la cuota anual, porque es una aplicación que se utiliza online y hay que pagar progresivamente las cuotas de suscripción, creo que ronda los $8.000, una cosa así. Entonces, bueno, es para profesionales, pero no es una aplicación viable para particulares y menos para los que nos vamos a dedicar al trading de sistemas, porque no está enfocada únicamente a sistemas. Y luego tenéis para hacer pruebas esta otra que os mostré en mi presentación, el Portfolio Visualizer. Está muy bien, sigue un enfoque clásico, os va a mostrar la frontera eficiente, os va a mostrar una serie de ratios interesantes, pero rápidamente os vais a dar cuenta de que está enfocada al mundo de las acciones, fundamentalmente. Y meter sistemas de trading, pues bueno, se puede, pero no está enfocada precisamente a ese tipo de operativa. ¿Alguna cosa más?